Hola, ¿qué tal? Espero que estéis todos muy bien y dispuestos a entrar en el controvertido mundo del contrato de agencia. La idea de este curso nació de una conversación online con la dirección de la empresa para poder seguir, dentro de lo posible, con la formación y sobre todo con la comunicación entre departamentos y personas que contratan con proveedores externos. Y en particular con los agentes comerciales. Como sabéis, desde la dirección se está trabajando para estandarizar procesos y respuestas a los diferentes asuntos a los que nos enfrentamos a diario. Y lógicamente, la forma en la que contratamos a los agentes comerciales está dentro de esta nueva política de la empresa. Hemos creído necesario que todos los directivos implicados en la contratación de agentes comerciales conozcan el porqué de las cláusulas que proponemos en los nuevos contratos, y también hemos visto necesario compartir con vosotros la estrategia de resolución o, en su caso, de renovación de contratos que estamos siguiendo. A lo largo del curso haremos una referencia a varios tipos de contratos, pero vamos a concentrarnos exclusivamente en el contrato de agencia. Entre vosotros hay personas con una experiencia profesional muy sólida. Otros acabáis de entrar en la compañía como abogados en diferentes regiones. Y también hay directivos que conocen el contrato de agencia por la práctica, muchas veces mejor que nosotros los juristas. Como veréis, haré una introducción básica sobre qué es y cómo se ha regulado el contrato de agencia, pero con el objetivo de que todos podamos partir con un mismo cimiento común. Más adelante entraremos de lleno en la casuística del contrato de agencia, pero solo de aquellos asuntos que más se han repetido y que más conflictividad han generado. Los vídeos de este curso estarán disponibles para todos vosotros en la intranet de la empresa, para que podáis acceder y verlos tantas veces o todas las veces que queráis. Como ya sabéis, estoy disponible para responder a vuestras preguntas por vía email. Si veo que alguna pregunta se repite, la responderé con un vídeo y os avisaré con un email cuando se cuelgue en la intranet. Empezaremos ahora mismo con una pequeña introducción sobre qué es un agente comercial y cómo se regula su contratación. Sabemos que cuando una empresa exportadora de productos, en nuestro caso, quiere operar en distintos mercados, puede recurrir a dos formas básicas de comercialización y distribución de productos. Por un lado, tenemos la vía directa y por otro la vía indirecta. Si se opta por la vía directa, se tendrá que contratar a representantes asalariados que formarán parte de la plantilla de trabajadores, lo cual requiere mucha inversión de capital y sobre todo de tiempo. Si se elige la vía indirecta, que es nuestro caso, la empresa deberá recurrir a intermediarios independientes que conocen los mercados donde se pretende distribuir productos o servicios. En este caso, se puede disponer de agentes o concesionarios. Ambas figuras se suelen confundir, pero son, desde el punto de vista jurídico, y como veremos más adelante, muy diferentes. Es verdad que ambos son profesionales independientes y autónomos,
pero veremos que la forma de operar en el mercado de distribución es radicalmente distinta. Como ya dije antes, haré una referencia al concesionario para mostrar las diferencias con respecto a la gente, pero lógicamente nos concentraremos de forma exclusiva en la figura de la gente. Desde nuestro punto de vista, como empresa, la distribución indirecta de productos en un mercado tiene la gran ventaja de que no requiere una gran inversión de capital y se puede iniciar la promoción de forma inmediata, o sea, a la misma firma del contrato. Vale, hasta ahora ya sabemos que la gente es una persona independiente y autónoma. Veremos más adelante que puede ser una persona jurídica o física. ¿Vale? Entonces, pero desde ya debemos tener muy claro que estos son los criterios esenciales de la figura de la gente y que todos nuestros actos deben ir encaminados a consolidar o mantener tanto la independencia como la autonomía. Aunque pueda haber matices, estos deben regularse en contrato, y tal y como veremos en unos minutos. Ahora nos toca analizar cuáles son las características del contrato de agencia comercial. En primer lugar, es un contrato de colaboración. Aquí se pueden englobar una gran variedad de contratos que colaboran en la comercialización de productos o servicios. Ya veremos algún ejemplo que nos muestre cuál es ese nivel de colaboración que distingue a la gente del resto. En segundo lugar, es un contrato de distribución. La doctrina define y agrupa como contrato de distribución al de agencia junto con la concesión y la franquicia. En sentido estricto, esto es verdad. Sin embargo, dejarme hacer dos apuntes que considero esenciales. El concesionario y el franquiciado actúan en nombre y por cuenta propia, o sea que compran y revenden los productos o servicios que les proporciona la empresa o empresa exportadora. El agente no, porque actúa en nombre y por cuenta ajena y a priori no interviene en la operación de compra-venta directamente. Por otra parte, en España debemos ser cuidadosos con el uso del término de distribución cuando lo referimos a un contrato, ya que el contrato de concesión se suele denominar como contrato de distribución. Como algunos de vosotros sabéis, personalmente insisto en que se use la palabra distribución solo cuando nos referimos al contrato de concesión de forma exclusiva. Creo que así evitamos errores de interpretación y sobre todo innecesarios. En tercer lugar, se firma por dos personas, el agente, persona física o jurídica, porque así lo permite la directiva comunitaria, y el fabricante o exportador. En consecuencia, es un contrato personalísimo. El agente es contratado por su conocimiento de un mercado determinado. Recordar esta cuestión, que veremos más adelante. En cuarto lugar, es un contrato de agencia en el que se establece una relación de colaboración estable y continuada. Y además, a ambas partes se les exige una relación leal y de buena fe. El objeto
del contrato de agencia comercial es la actividad de promoción de los productos o servicios por parte de un agente. Este debe captar clientes o aumentar el volumen de negocios que ya tiene la empresa previamente. En principio, la obligación del agente consiste en poner en contacto al cliente con el exportador o empresa fabricante. Sin embargo, por contrato se puede pactar que el agente concluya operaciones en nombre y por cuenta del empresario. El agente recibe el poder de contratar con el cliente como si fuera el empresario, pero es solo un mandato excepcional, incluido en una cláusula contractual. Y en consecuencia, no afecta a su independencia y autonomía. El agente tiene la obligación principal de promocionar, pero también tiene unas obligaciones instrumentales y accesorias, que son imprescindibles para la buena ejecución de la obligación objeto del contrato, y que veremos en detalle cuando tratemos la casuística del contrato. Por último, solo voy a citar las cláusulas contractuales más habituales y que analizaremos con jurisprudencia muy consolidada. Son tres. En primer lugar, la cláusula de exclusividad, la cláusula de no competencia y la cláusula del de credere. Ya las veremos más adelante. A partir de ahora vamos a centrarnos en las obligaciones de la empresa, o sea, de las nuestras. En primer lugar, e igual que el agente, tiene la obligación genérica de lealtad y de buena fe. En concreto, la empresa tiene la obligación principal de pagar la remuneración pactada. Pero además, debe comunicar anticipadamente su intención de poner fin al contrato, el famoso preaviso, que por cierto tantos problemas nos trae. En segundo lugar, debe dar a la gente la información necesaria para promocionar el producto o servicio. Debe informar, en tercer lugar, a la gente las comisiones devengadas. En cuarto lugar, debe poner a disposición de la gente los documentos necesarios para la promoción, tales como muestrarios, modelos, etc. En quinto lugar, debe comunicar en plazo la aceptación o rechazo de las operaciones propuestas por el agente. En sexto lugar, debe proporcionar los productos o servicios en condiciones adecuadas. Ya comentaremos este punto. Estas serían más o menos las obligaciones de la empresa o principal, como llamamos los juristas, con respecto al agente, para que éste pueda hacer bien su trabajo. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones puede dar lugar a que la gente pueda resolver el contrato por incumplimiento de la otra parte, o sea, del principal o empresa exportadora. Hasta ahora he comentado los aspectos más comunes e incontrovertidos en todas las regulaciones sobre el contrato de agente comercial. Y por último, una sola cuestión: tener presente que la mayor parte de las legislaciones determinan que, salvo pacto en contrario, el contrato de agencia comercial se entenderá celebrado por tiempo indefinido. A su vez, en el supuesto de que se estipule un plazo determinado de duración, este se convertirá en indefinido si continúa siendo ejecutado por ambas partes. Tener clara esta cuestión, que ya la comentaremos en más detalle. De hecho, analizaremos después los conflictos que pueden generar la forma en que se resuelve el contrato. Este es un tema muy importante para nosotros. Por eso, porque cuando se resuelve por parte de la empresa o empresario principal, suele generar mucha controversia.
Hasta aquí hemos visto de forma muy resumida y en términos muy generales la figura del agente y cuál es el contenido común de un contrato de agente comercial. Por cierto, no he incluido la cláusula de elección de jurisdicción o de foro, porque creo que debemos dedicar una clase exclusivamente a esta cuestión, ya que suele generar muchas dudas y preguntas, sobre todo en aquellas regiones o áreas que están fuera de la Unión Europea. Muchas gracias y, como ya dije antes, estoy a vuestra disposición por email para cualquier pregunta o duda que tengáis. Un saludo.